Bien, bienvenidos la gente de objetos. Vamos a hablar hoy sobre la clase Object, ¿sí? Y algunos de sus métodos. En la etapa 1.1 de nuestro proyecto de facturación tenemos que hacer sobreescritura de los métodos de la clase Object. Pero veamos por qué se requiere hacer esto, o de qué se trata esto. En todo lenguaje orientado a objetos siempre tenemos una jerarquía de clases, ¿sí? Este, Nosotros tenemos clases propias que derivan de otras clases, pero en realidad siempre tenemos una superclase general para todas las clases. En el caso de Java, la superclase se llama object, es decir, que todo deriva de object, porque todo is an object, ¿sí? Todo es un objeto, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que, como toda superclase, tiene una serie de métodos y esos métodos no siempre hacen lo que yo quiero que haga, porque el que diseñó el lenguaje Java no sabe qué necesidades tengo yo puntualmente en este momento en cuanto a la clase Object. Pero vamos a ver algunos métodos de la clase Object. Eh, el primer, el primer método que vemos aquí digamos, de la clase Object que nos llama la atención es el método equals, ¿sí? Es decir, el método equals es un método que devuelve un booleano. ¿Sí? Solamente me voy a referir a los métodos más importantes de la clase Object, digamos, que son de nuestro interés y que por lo general tenemos que sobreescribir. El primer caso es el caso de equals. Equals es un método que tiene que devolver verdad cuando el objeto actual es igual a otro objeto que se le pasa como referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de repente Java no sabe cómo hacer cómo yo sé que una persona es igual a otra. Bueno, si el objeto persona tiene como atributo el DNI, yo puedo considerar que dos personas con el mismo DNI son iguales, ¿sí? Entonces, podría decir que el método equals me va a devolver verdad cuando el DNI de ambas personas eh, sea igual, digamos, ¿no? Bueno, eso Object no lo sabe, ¿sí? No lo puede saber de ninguna manera. Entonces, Object provee una implementación por defecto del método equals, pero en el caso de persona, yo necesito que no sea lo que hace actualmente ese método, sino que en realidad compare a partir de los DNI de la persona. Podría ser el DNI, podría ser el código de un producto, el código de un cliente, etcétera, etcétera. Siempre hay algo, un atributo o conjuntos de atributos de un objeto que lo hacen a ese objeto unívoco e identificable dentro del conjunto de objetos que tiene mi aplicación. Así que bueno, acá la primera cosa a sobreescribir va a ser equals, porque no siempre equals hace lo que yo quiero que haga, ¿no? Bien, el método finalize también se puede sobreescribir, y en realidad es un aviso. El método finalize posiblemente no se ejecute nunca, pero cuando se ejecuta es cuando te dice, mira, yo ejecuto el método finalize, y luego de esto este objeto va a ser destruido. Es decir, que el método finalize sería algo así como, cuando tomemos el control de la ejecución de ese método es porque el objeto mismo está a punto de ser destruido. Así que ahí podríamos tener que hacer alguna acción desesperada, digamos, antes de que el objeto desaparezca de la memoria, ¿no? Si es necesario hacer algo en tal caso. El método hashcode es un método muy importante porque devuelve un entero, y ese entero que viene a ser un número unívoco para cada objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la persona, yo diría que debería devolver el DNI. En el caso del producto, el código de producto; en el caso del cliente, un código de cliente, etcétera, etcétera, ¿sí? O el quit de una empresa, no sé. En definitiva, tendríamos que llevar a una forma de entero, la identificación de un objeto en particular. Por ejemplo, si fuese una fecha, podríamos devolver la cantidad de milisegundos transcurridos a partir del 1 de enero de 1970, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una forma de representar en forma numérica una fecha. Así que bueno, de alguna manera hay un contrato, ¿sí? Hay un contrato entre la clase equal y hashcode que luego vamos a repasar, ¿sí?
y que tenemos que respetar. Es decir, si dos objetos son iguales, nosotros también tendríamos que tener hash codes iguales para esos objetos, ¿no? Bueno, después otro método que siempre vamos a tener que sobreescribir, o casi siempre, es el método toString. Supongamos que yo quiero mostrar en la consola, en la pantalla, un objeto persona. Bien, si yo hago un system out println de P, siendo P una referencia a un objeto persona, voy a ver unas cosas extrañas en la pantalla que nada tienen que ver con el objeto persona, ¿sí? Bueno, yo puedo sobreescribir el método toString para que Java sepa cómo convertir a string el objeto persona. Entonces, cada vez que yo pretenda concatenar un objeto persona con otra o string o lo que sea, se va a ejecutar automáticamente el método toString. Si yo mando a mostrar algo por pantalla, se va a ejecutar el método toString para convertirlo a string y luego mostrarlo por pantalla. Así que la sobreescritura del método toString también es importante para poder mostrar las cosas en un formato que el usuario pueda entender de qué estamos hablando. El usuario o el programador, ¿no? Para ver qué atributos y qué valores tiene la persona, etcétera, etcétera, nos va a convenir también sobreescribir el método toString. Bueno, esos serían los métodos más importantes para sobreescribir. Como dije antes, equals podría ser finally, es muy extraño, no tanto finally porque realmente se usa muy poco. Lo más importante sería equals, hashcode y toString, ¿sí? Bien, vamos a ver equals, ¿a qué se refiere equals? Bueno, esto tiene que devolver verdad cuando un objeto es igual a otro. Bueno, tiene varias propiedades equals. Equals es reflexivo, es decir, si yo digo para una referencia no nula, digamos de x, decir x equals x debería devolver siempre verdad, ¿sí? Es decir, que debería devolver verdad si lo comparo contra sí mismo, ¿sí? También es simétrico, por ejemplo, si yo tengo dos objetos, dos referencias a objetos x e y, si yo digo x equals y, debería dar el mismo valor de verdad que si digo y equals x, es decir, llamar al método equal sobre un objeto sobre el otro debería dar el mismo resultados y ambos dos son iguales, ¿sí? Es transitivo también, si yo tengo tres referencias, x, y y z, a tres objetos, que supuestamente son iguales, si x equals y da verdad, si luego hago y igual z da verdad, entonces por lo tanto x igual z también debería dar verdad, ¿sí? Es consistente, ¿sí? Es consistente. Si yo llamo múltiples veces, muchas veces, reiteradamente al método equals, yo siempre debería debería obtener siempre el mismo valor de verdad, ¿sí? Si me dio verdad la primera vez que lo invoqué, me tendría que dar verdad siempre, ¿sí? Bien. Para cualquier referencia de equals que reciba nulo, siempre voy a tener que devolver falso, ¿sí? Bueno, después tenemos que el equals se dice que es una comparación, el equals se dice que es una comparación en profundidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo string str es igual a hola mundo, ¿no? Si yo tengo algo así, bien, eso que estamos viendo ahí son dos formas totalmente diferentes de crear un string, pero las dos son válidas. Ahora bien, esto tiene connotaciones bastante diferentes. Los dos strings contienen hola mundo, ¿estamos de acuerdo? En eso es así. Es decir, que si yo digo si str equals str2, si yo hago una pregunta como esta pregunta
va a dar verdadero, ¿sí? Si yo hago str2 equals str, esta pregunta también va a dar verdadero, ¿sí? Ahora bien, si yo hago str2 es igual a str, ¿sí? Esto increíblemente va a dar falso. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en preguntar con equals o en preguntar con igual igual? Cuando yo pregunto con igual igual, solamente estoy preguntando por las referencias. Estoy preguntando si las referencias son iguales. Las referencias solamente serían iguales, por ejemplo, si acá existiera un string str3 que yo diga es igual a hola mundo exactamente igual. Entonces, str y str3 cuando pregunte por igual igual me va a decir verdadero. ¿Pero por qué? Porque hola mundo lo va a guardar en un área de almacenamiento de la memoria de Java que se llama constant storage y le va a devolver esa dirección de memoria a esta referencia. Entonces, hola mundo está en un área de memoria constante y ambos dos no gasta Java memoria para volver a almacenar hola mundo en otro lado, sino que la dirección de memoria es siempre la misma. Cuando se escribe exactamente igual, por supuesto, ¿no? Entonces, str y str3 apuntan a la misma dirección de memoria, por lo tanto, si pregunto si str es igual a str3, me va a decir que sí. Ahora bien, en el caso de str, esto apunta al constant storage, pero en el caso de str2, esto apunta a un objeto que se encuentra en el heap, en el área de heap de la memoria donde van a parar los objetos. Así que, por lo tanto, str apunta a un área de memoria y str2 apunta a un área de memoria totalmente diferente. Por eso, cuando pregunto si str2 es igual a str, preguntando por referencias, esto siempre me va a dar falso, porque están en diferentes lugares de la memoria. Ahora bien, cuando yo utilizo equals, estoy haciendo una comparación en profundidad. Esto, cuando yo pregunto por igual igual, estoy haciendo una comparación superficial, solamente por las referencias pregunto, por la dirección de memoria de las referencias. Ahora, cuando yo utilizo equals, estoy haciendo una comparación en profundidad. Cuando hago una comparación en profundidad, es ahí donde estoy analizando el contenido de cada uno de los objetos. Y es ahí donde se va a ejecutar el método equals que esté sobrescrito en la clase, digamos, que estoy utilizando, o bien se invocará el equal de la clase object, ¿sí? Así que bueno, esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Así que, por lo tanto, equal sirve para hacer comparaciones en profundidad, ¿sí? Bien, veamos. Este método equal devuelve verdad sí y solo sí, si tuviéramos dos referencias X e Y, digamos, también tienen el mismo valor de hashcode, ¿sí? Así que hay un contrato general entre equals y hashcode en donde, digamos, de donde deben ser compatibles los estados que, digamos, los valores que devuelve equal con los valores que devuelve hashcode. ¿Sí? Tiene que haber un correlato entre lo que dice, entre el valor booleano devuelto por equals y el valor numérico devuelto por hashcode, ¿sí? Así que si tenemos dos objetos que devuelven true ante la comparación en profundidad, también deberían devolver el mismo hashcode, ¿sí? Bien, entonces, equals, como dije antes, lo vamos a tener que sobreescribir. Acá en la etapa 1.1 del proyecto nos está pidiendo que sobreescribamos los métodos equals y hashcode, ¿sí? Y los métodos toString, ¿sí? Nos está pidiendo la sobreescritura de esos tres métodos, ¿sí? Bueno, manos a la obra, manos a la obra. Vamos a tomar la clase cliente, por hacer un ejemplo, ¿sí? Si yo quiero, puedo poner aquí sobre escritura de métodos de clase object, ¿sí? Public
Vamos a ver entonces la API de Java. ¿Sí? La API de Java me dice que el prototipo es este. Vamos a copiarlo. Hacer la sobreescritura. Entonces lo que primero vamos a hacer es si obj es igual a null, la referencia es igual a null, retornar falso, ¿sí? Es eso lo que dice acá el contrato de equals, ¿cierto? Por algún lugar lo dice, por ahí, bueno, no importa, véanlo después con mayor detenimiento, pero si la referencia es nula, vamos a tener que devolver falso, ¿sí? Si J instance of a ver si lo escribí bien, tengo dudas, para compilar esto. Bien, si obj es instance of cliente, si no es una instancia de cliente, vamos a devolver falso, ¿sí? Si es una instancia de cliente, vamos a decir si podríamos hacer un downcast, ¿sí? Paso para que quede más claro. Cliente, no sé, C es igual cliente de obj, es decir que obj lo puedo castear a cliente, ¿sí? Entonces voy a preguntar si C IDC es igual a get si el IDC del objeto que me pasaron como argumento es igual al IDC el ID de este objeto, si eso es igual, eso es igual, retorno verdad, y si no, retorno falso, ¿sí? A través del método, a través de instance_of, puedo determinar si ese objeto es, que me pasan como argumento, es de la clase cliente o no, es algo de clase cliente o no. Entonces, de esa manera me aseguro de que esto no me dé error y puedo hacer un casting a cliente y preguntar si el IDC del cliente es el objeto actual versus el IDC del cliente del objeto que me pasaron como parámetro es igual, devuelvo verdad, y si no, devuelvo mentira, ¿sí? Public boolean equals, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dar compilar, y podríamos pasarle a app, vamos a ver en app, acá tenemos un cliente, el cliente número 100,
Vamos a crear otro cliente más. Acá vamos a crear el cliente 100. Vamos a crear otro cliente, vamos a llamarlo C2 y vamos a crear el cliente 110. Vamos a poner C es igual a C2. Vamos a poner C equals 2. Vamos a compilar, esto compila, vamos a ejecutar la aplicación. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? C es igual a C2, falso, me dice, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué pasa si yo en vez de código 110 le pongo 100? Bien, como pueden ver, C es igual a C2, ahora me dice verdadero, ¿sí? Es decir que, bueno, reacciona en función del código, ¿no es cierto? Si le ponemos el mismo código va a decir verdad, digamos, y si le pongo otro código va a decir mentira, independientemente de que el nombre y lo demás sea igual, ¿no? Es decir, lo que acá hace a un cliente distinto de otro es que el código sea diferente, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que en cliente se está ejecutando este método equals y no el método equals de la clase option. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Vamos a poner acá system.println, estoy ejecutando equals de cliente. Ejecutamos main y acá vemos que tenemos primero el mensaje, estoy ejecutando equal de cliente, y después vemos el resultado que me dice que es falso porque evidentemente tienen códigos diferentes. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña modificación. Luego pongo equals con E mayúscula. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, este código compila. ¿Sí? Le puse una E mayúscula nada más. ¿Sí? Vamos a app, esto también compila, lo ejecutamos. Y fíjense qué interesante. C es igual a C2, me dice falso, ¿sí? No es igual a C2. Pero no veo el mensaje de equals, con lo cual está utilizando, con lo cual en realidad este mensaje nunca lo vi, porque nunca se ejecutó equal con E mayúscula. Por supuesto, porque Java es case sensitive, con lo cual el método de equals con E mayúscula es muy diferente al método de equals sin E mayúscula. Por lo tanto, el código compiló porque la clase de object tiene su método equals, y como un cliente is an object, es un objeto, ejecutó el método equal de la superclase o de la clase object, y no el que nosotros sobreescribimos. Nosotros queremos que para comparar dos objetos sean iguales, compare por el DNI y no por otra cosa, ¿sí? Entonces, fíjense que los dos tienen cosas diferentes, ¿sí? Ahora le pongo los códigos iguales, ¿sí? Y vamos a ver el resultado, sigue siendo falso. Es decir, por más que le ponga el mismo DNI, el mismo ID, ¿sí? Me sigue dando falso. ¿Por qué? Porque equals de la clase object no está haciendo no está haciendo la comparación a través del código del cliente, ¿sí? Seguramente lo está haciendo a través de la dirección de memoria en la que se encuentra, etcétera, etcétera. Es decir, es otra comparación muy diferente la que hace equals de object de lo que pretendemos nosotros hacer en la clase cliente. Así que, por lo tanto, mucho cuidado, hay que escribir la asignatura del método exactamente igual
para que funcione, porque si no la sobreescritura de los métodos no van a funcionar y no van a ver el efecto deseado, digamos, ¿no? Acá podemos ver que nuevamente volvió toda la normalidad y si estoy ejecutando equal de cliente, ¿sí? Y ahora me dice que los dos objetos son iguales porque ambos dos tienen el mismo código de cliente, ¿sí? Si cambio el código de cliente, entonces, ¿sí? Otra vez me dice que es falso, ¿sí? Bueno, así que una buena práctica, pongan System Out Printline para poder ver estos mensajes y sacarse la duda de qué método está ejecutando. Otra recomendación es que copien la asignatura de acá de la API de Java para no cometer errores con la forma, digamos, con la asignatura que tiene el método. Bueno, vamos a sobreescribir hashcode también. Vamos a sobreescribir hashcode. Antes de sobreescribir hashcode, podríamos mostrar acá. Perdón. Voy a mostrar acá. C.hashcode. ¿Sí? Ahí me muestra el hashcode de C. Fíjense que todavía no lo escribí acá, pero todo compila, porque está usando el de la clase Object. ¿Sí? Fíjense en el hashcode que tiene un cliente en este momento, ¿no? 8188188849, ¿no? Quién sabe, digamos, de dónde lo está sacando. Acá debería el hashcode. Bueno, acá muestra el contrato que hay entre ambas. Acá está. Esto es típicamente implementado es una conversión de la dirección interna en entero. Es eso lo que está devolviendo el hashcode en este momento. Es decir, de la dirección de memoria que tiene el objeto, bueno, lo transforma en entero y eso es lo que te muestra. Con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo quiero en cuanto al hashcode. Así que bueno, vamos a copiar la asignatura del método hashcode y vamos a sobreescribir aquí public int hashcode y acá lo que vamos a hacer es devolver el código del cliente, ¿sí? Entonces, de esta manera, como tenemos una lógica entre lo que hace equals y lo que hace el hashcode. Si equals va a comparar por igual a clientes que tengan el mismo IDC, bueno, evidentemente que el hashcode va a tener que devolver el mismo IDC, digamos, ¿no? Para mantener esa lógica, ¿no? Entonces, por ahora, el hashcode de C va a ser 100. ¿Por qué? Porque el código de cliente era 100 para la referencia C, ¿sí? Ahí ven que ya no me devuelve más ese número grande y estrambótico, digamos, que tiene que ver con la dirección de memoria del objeto, sino que me devuelve ahora el código de cliente del objeto, ¿sí? Así que entonces, de esta manera, los hashcode de C sería... Perdón. Bien. Vamos a copiar esta línea que tengo que copiar. Y el hashcode de C2 me va a devolver entonces en el código de cliente del otro. Y eso debería ser también coherente con lo que me está devolviendo equals. Entonces de esa manera estamos respetando el contrato entre equals y hashcode, ¿sí? Uno me devuelve 100 y otro me devuelve 1100. Perfecto. Bien. Esto también es muy importante, lo de hashcode, cuando pretendemos utilizar colecciones de objetos, ¿sí? Para hacer ordenamientos de objetos, para poder trabajar cómodamente con colecciones, es importante sobreescribir los métodos
equals y hashcode para que las colecciones funcionen correctamente acorde con la identificación de cada objeto. Bueno, vamos a ver ahora el toString, que también me estaba pidiendo acá. Acá dice que cómo tengo que sobreescribir los métodos sequence y hashcode. De cliente de retornar IDC, de producto ID producto, de detalle es una combinación de la ID producto y la cantidad. En factura es el atributo número. Se debe sobreescribir el método toString de la clase object en todas las clases. La representación en cada string será entre corchetes, propiedad. Vamos a copiar esto, a ver si me deja copiarlo. Propiedad, dos puntos, valor, propiedad, dos puntos, valor, entre corchetes. Perfecto. Ahí estamos, vamos a borrar los caracteres extraños. Vamos a ver el formato de toString para este objeto, sería este que está acá. Vamos nuevamente a la API, vamos a ver el método toString, public string toString. Vamos a copiar aquí. ¿Sí? Bien, pero antes de hacerlo, si quieren, podemos ver qué es lo que devuelve toString ahora, ¿no? Entonces, podríamos... Bien, aquí vamos a ver qué es lo que devuelve C, el toString de C, y qué es lo que devuelve el toString de C2. En definitiva, esto lo que va a hacer es que Java invoque al método toString para convertir todo esto en strings. Tiene un string más un objeto. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago para convertir esto? Bueno, llamo al método toString de este objeto para poder convertirlo. Como no lo tengo yo implementado, va a llamar al método toString de la clase object. Entonces va a llamar al método toString de la clase object y lo va a concatenar con todo esto y eso se lo puedo mostrar por pantalla. Vamos a ver qué es lo que muestra. Fíjense lo que muestra. El toString muestra el nombre de la clase, @64, el nombre de la clase, @44c. ¿Sí? Así que muestra una combinación de la clase, del objeto, la dirección donde se encuentra ese objeto. ¿Sí? Dentro del heap, seguramente. Bueno, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo quiero que realmente me muestre o con lo que me está pidiendo en el enunciado del ejercicio, digamos, de la etapa 1.1, lo que me está pidiendo es mostrar a todos los objetos, a cada objeto, con ese formato, ¿sí? Pretende que devolvamos un string entre corchetes. Los corchetes acá, vamos a ver. Acá los encontré, perdón. Entre corchetes, ¿qué quiere? Propiedad o puntos valor. ¿Qué propiedades tiene este objeto? Este objeto tiene tres propiedades: IDC, Desker y SAL. Entonces vamos a poner IDC, dos puntos, y vamos a devuelve get IDC, coma, Desker, dos puntos, y ahora vamos a devolver lo que devuelve get Desker, coma, y ahora vamos a buscar el otro atributo, que era el monto, ¿no es cierto? El saldo, perdón. Saldo.
saldo, dos puntos. No sé si existe un get saldo, me parece que no existe un get saldo. No, sí existe. Entonces, saldo dos puntos, saldo, más el corchete final. Entonces, en definitiva, me va a devolver un string que es IDC, dos puntos, el número del ID del cliente, descripción, dos puntos, la descripción, saldo, dos puntos y el saldo. ¿Sí? Ahí compilamos. La clase esta sigue compilando, pero vamos a ver que ahora la salida de la conversión a string de los objetos clientes debería ser, fíjense cómo cambió ahora, ¿no? En vez de decirme cliente arroba no sé cuánto, ahora me dice IDC 100, IDC 2.100, Descarga Juan, saldo 2.0. ¿Eh? Entonces esto es una manera de luego poder saber qué valores tiene cada objeto dentro de la aplicación. Entonces cuando al haber implementado el toString, es más fácil después para hacer un debug de la aplicación y ver los valores que tiene, mostrarlos por pantalla o en algún componente gráfico de la aplicación que queramos mostrar esta información. Acá podemos ver los valores de cada una de las propiedades de este objeto y entre corchetes representa a un objeto. ¿Sí? Así que bueno, ahí ya hemos cumplido con el hashcode de el toString y el equals, es decir, hemos sobrescrito los tres métodos de la clase object para la clase cliente. Volviendo a la tarea que tenemos que realizar, el único que puede tener un poquito más de dificultad es acá que dice el método hashcode. En detalle, el hashcode, se refiere, ¿no? En la clase detalle, es un entero formado por la combinación del ID de producto más la cantidad. Bueno, acá lo que podríamos hacer es desplazar el ID de producto una serie de decenas, digamos, agregarle una serie de ceros y luego sumarle la cantidad, ¿no? Así que acá en detalle podríamos tener en detalle para que un objeto de detalle sea considerado igual a otro, podríamos hacer una comparación del IDC del producto, ¿sí? Debería ser igual producto e igual cantidad, ¿sí? Igual producto e igual cantidad. ¿Sí? Entonces, sobre escritura del método. ¿Sí? Entonces podríamos tomar el código del producto, el código del producto, qué sé yo, lo podríamos multiplicar por 1000 para agregarle tres cifras, tres ceros atrás, ¿sí? Y luego a esto, por ejemplo, sumarle la cantidad, ¿sí? Esto podría ser una forma válida, ¿no? Después, con respecto al equals, si es nulo devuelve falso, si obj instance of detalle, tiene que decir aquí, aquí sería detalle, entonces yo para que sea igual, tiene que ser get producto get id producto tiene que ser igual al get producto.get producto
Y además de eso, la cantidad tiene que ser igual a la cantidad actual. Es decir, que tenga el mismo producto, la línea de detalle y la misma cantidad. Las dos cosas se tienen que dar por igual para considerarlo a ese detalle igual, digamos, ¿no? Los dos detalles iguales, ¿sí? Caso contrario va a ser falso, ¿sí? Si es nulo también va a ser falso, ¿sí? El hash code debería tener un comportamiento acorde, digamos, con el equals en este caso. Bien, esto sería entonces la idea, digamos, del contrato entre equals y hashcode. Y bueno, y esto es lo que necesitamos hacer para cumplir con la etapa 1.1 del proyecto de facturación. Lo único que queda por hacer entonces es completar la sobreescritura de los métodos equals, hashcode y toString, acorde a como se indica acá, para las clases que faltan, y con eso estaríamos completando el punto, la etapa 1.1. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos vemos en el próximo video.